¿Tu éxito? ¿Qué decía? Es su fracaso. El tema de hoy es rechaza el rechazo. Y pienso que todo mundo ha pasado por esto. Yo he pasado por eso, por el rechazo. Y el día de hoy, ¿verdad? Si vimos ahí en este pequeño video, ese niño, su actitud no fue quedarse abajo. No le importó los comentarios que su maestro de alguna manera le decía, ¿verdad? Tú no puedes, o le rechazaba todo lo que él hacía. Tuvo que ver mucho su actitud. Ese sentimiento donde no me importa lo que pueda escuchar, lo que pueda ver, sino lo que yo creo. Pero desgraciadamente ahorita hay muchas personas en el mundo y aún dentro de una congregación que caminan con sentimientos de rechazo. Y Dios no nos ha llamado, hermanos, a eso. Dios nos ha llamado, ¿verdad?, con un propósito cada uno de nosotros. Y si realmente nosotros creemos en esa promesa, Dios la va a hacer. Pero muchas veces nos basamos en sentimientos, en circunstancias, en cosas que vemos, que escuchamos, que no nos permiten sacar lo que Dios ya dispuso en cada uno de nosotros. Nosotros fuimos creados en amor, porque provenimos de un sueño de Dios. Nosotros no provenimos de la evolución o de casualidad. Venimos de un sueño de Dios para cumplir un propósito en amor. Pero desgraciadamente a veces nuestra actitud cambia los propósitos que Dios ya estipuló en ti desde antes de todos los tiempos. Por circunstancias de la vida, por cosas de nuestra niñez, por cosas de nuestra adolescencia, por cosas de nuestra vida adulta, vamos creyendo y anidando esos sentimientos en nuestro corazón. Y saben que cuando yo vi esta definición de rechazo, pues yo decía, bueno, rechazo, ok, es algo que me pasó, es algo que yo estoy viviendo, pero el rechazo lo definen realmente como un sentimiento de una mala percepción de ti, de un mal concepto que tú tienes de ti, que es muy diferente al concepto que Dios piensa que eres y que puedes llegar a ser. Por mucho tiempo yo viví con un mal sentimiento. Por mucho tiempo viví por situaciones que yo creí que iba a ser así mi vida, o que así era mi carácter, o que así era mi manera de ser, pero era por sentimientos y pensamientos que yo había permitido y no permitía que Dios hiciera la obra en mí. Y quiero decirles, conociendo a Dios, conociéndolo, no creyendo. Yo conocía que Dios me había dicho quién era en él, pero no había creído. Y vivía con sueños, con metas, con quizá cosas en mi mente que no podía sacar adelante porque no creía en mí. No tenía una identidad. El rechazo o ese sentimiento que tú permites que venga a tu vida trae inseguridad, falta de valor propio, temores, identidad. Tantas cosas que nos trae ese sentimiento. ¿Por qué? Porque quizá
en nuestra niñez fuimos tratados de una manera. Quizá no tuvimos unos padres amorosos, no tuvimos alguien que nos apoyara. Y desde ese momento sufrimos rechazo. Quizá en nuestra adolescencia, con amigos, amigas, o quizá aquel novio, aquella novia que no te escogió de alguna manera. Sentiste el rechazo. O quizá en el matrimonio, quizá una esposa, un esposo poco amoroso, quizá no hay palabras y sientes ese sentimiento. Pero hay una cosa que hay que entender. Si nosotros hemos pasado por situaciones de rechazo, hay que ver un poco atrás cómo ha sido también tus padres, cómo fueron tratados. Nosotros no fuimos llamados a juzgar, fuimos llamados a perdonar. Y el sentimiento de rechazo es falta de perdón también. Porque nunca me trataron como yo quise que me trataran. Porque nunca quizá me dieron lo que yo deseaba, quizá desde niño. Quizá crecí con muchas necesidades. ¿Por qué me tocó vivir esta vida? Y a veces reprochas al Señor. Pero Dios vino a darnos una vida en abundancia, una vida de amor. Pero desgraciadamente, a lo mejor no tuvimos la actitud que tuvo ese niño. Que aún en medio de crítica, aún en medio de rechazo, aún en medio quizá de palabras hirientes, él salió a flote. Creyó que había algo en él. Y muchas veces nosotros caminamos creyendo que no hay nada en nosotros, que no podemos dar nada, porque hay ese sentimiento. Y es un sentimiento donde Satanás quiere tenernos arraigados para que no cumplamos los sueños que Dios depositó en cada uno de nosotros. Dios lo que quiere es manifestarse en la vida de cada uno de nosotros para vivir y que vivamos en abundancia. Y Dios no nos ha llamado por extracto social, por lo que tenemos o por lo que somos. Dios nos ha llamado porque somos especiales para Él, porque valemos la sangre de Cristo y tenemos un valor propio, una identidad propia que nos hace llamar hijos de Dios. Hoy Dios quiere que tú tomes esa identidad, que hoy realmente te sacudas ese sentimiento que sale a flote cuando quizá alguien no te saluda, cuando quizá alguien no te hace una invitación, cuando quizá alguien no te tomó en cuenta en algo. Más que todas esas personas, te debe importar la opinión que Dios tiene de ti. Esa es la más importante, porque sin Él no somos nada, hermanos. Sin Él no somos nada. Quizá si Cristo no hubiera venido a nuestras vidas y si nosotros pasamos en nuestra niñez falta de amor, falta de atención, falta de sabiduría para educar a nuestros hijos, hubiéramos cometido los mismos errores. El sentimiento de rechazo es una maldición que hoy tú tienes que cortar. Porque esa maldición no solamente te afecta a ti, afecta también a los que están a tu alrededor. Afecta también a los que ahí viven contigo y que te están viendo.
Tus hijos son unas esponjitas que absorben tus actitudes, tu manera de hablar, tu manera de comportarte. Y más que nada, la fe que dices tener. Dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Saben, en la palabra de Dios hay historias de hombres de Dios que le creyeron, no solamente que le conocieron, que le creyeron y que vivieron vidas de rechazo, rechazados por sus familias. Lo mismo que en un momento dado está pasando hoy. Pero la diferencia es que hoy nosotros tenemos a Cristo. Pero más que nada, tenemos que creerle a Cristo para que Él pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. ¿Se acuerdan de José, el soñador? De quienes más muchas veces sufrimos rechazo es de nuestra propia familia. En diferentes aspectos, pero tenemos rechazo. José era una persona que era envidiada por sus hermanos. Quizá veían algo especial en él y no querían que él se levantara. Decidieron venderlo. Y cada que había oportunidad era de estar contra él, de estarle quizá diciendo cosas para bajarle su estado de ánimo. Pero José nunca cambió su actitud. José, a pesar de que fue vendido por sus hermanos, donde Dios lo puso, mostró fe y mostró humildad en todo. No hubo una queja, porque él creía en alguien que estaba en él. Y esa identidad solamente Dios se la pudo dar. Realmente José tomó una actitud correcta, muy diferente a la que quizá algunos pudimos haber tomado, porque yo tomé una actitud incorrecta. Pero doy gracias a Dios y a la obra del Espíritu Santo que nunca nos deja. Y Dios un día me habló de una manera muy especial, con una palabra muy suave, muy hermosa. Y Él me dijo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, con todo y eso, Jehová te levantará. Entendí que el amor de Dios sobrepasa todo. El amor de Dios no mide mis debilidades. Al contrario, se perfecciona en ellas. Porque es lo que quiere Dios, perfeccionarnos en nuestras propias debilidades, para su gloria y para su honra. Y lo que a Él no le gusta, Él lo cambia, si nosotros estamos susceptibles a la palabra de Dios, si estamos atentos a su voz. Muchas veces anduvimos quizá buscando la opinión de otros o queriendo quizá estar a la altura de ellos para formar parte de ese grupo, tener una identidad. Pero es muy diferente a la identidad que Dios nos ha dado. El amor de Dios sobrepasa todo. Quizá mucho tiempo yo viví luchando ser aceptada, hasta que entendí que si Dios me aceptaba, era todo, estaría completa. Ese sentimiento que muchas veces nos arraiga y no nos permite cumplir con las metas que Dios nos ha dado.
Pero para la gloria de Dios podemos decir, Señor, gracias, porque tu amor sobrepasa todo. Otro personaje de la Biblia fue David. ¿Se acuerdan de aquella pelea que iba a haber con Goliat? A quien primero fue y le preguntó fue a su hermano Eliab. Le dijo, oye, ¿qué es lo que está pasando? No, pues que alguien que se emprese a Goliat va a tener el premio del rey y le va a dar esto. Pero le dice su hermano, pues tú qué tienes que hacer, tú vete allá donde están las ovejas y allá donde está tu lugar y ve, cuídalas. La actitud de David fue alejarse de lo que su hermano le estaba diciendo, fue y volvió a preguntar qué es lo que está pasando. Y al final sabemos la historia, ¿verdad? La actitud de David. No creyó lo que su hermano le decía. No hizo caso a lo que su hermano decía, porque él dijo cuando peleó, yo voy en el nombre del Señor, de Jehová de los ejércitos. Esa es la actitud que el Señor quiere el día de hoy que tú tomes. Que realmente vivas lo que dices que crees. Porque nada sirve que digas creo en el Señor, pero no le creo a sus promesas. De nada sirve que yo diga lo conozco, pero de lejos. Dios quiere que tú camines con Él, que le creas a Él. Y que ya te olvides de tantos sentimientos que en lugar de salirte a florecer, te atan más. La falta de identidad por el rechazo, los temores, las inseguridades, no nos permiten vivir la gloria de Dios, porque Él dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria. Pero si yo no creo esas promesas, ¿cómo voy a poder vivirlas? No se puede dar lo que no se tiene, hermanos. Mucho tiempo me estuve esforzando, viviendo quizá una vida, sí, creo en el Señor, vengo a la iglesia, estoy en todos los cultos, pero mi vida estaba vacía, porque estaba viviendo en mis fuerzas. El rechazo nos lleva a vivir una vida de apariencias, una vida donde hay una máscara, vienes el domingo aquí o te encuentras a alguien afuera de la iglesia y te pones esa máscara. Pero lo que el Señor quiere es que nosotros seamos con una identidad como hijos de Dios dentro y fuera. Libres, hermanos. Libres, sin ataduras y sin nada que nos mantenga lejos de la identidad en Dios. ¿Saben que este tema me recuerda mucho que Jesús fue rechazado? Y si Jesús fue rechazado, pues ¿cuánto más a nosotros? Pero la actitud de Jesús fue quedarse ahí, fue quedarse parado, fue decir, ya no prosigo a la meta. Su actitud fue seguir hasta la última palabra que dijo, consumado es. Quienes le fallaron fueron los que estaban más cerca de Él, porque huyeron, se escondieron. Pero Jesús, su actitud fue seguir adelante. No fue la que de quedarse abajo, sino levantarse. Y en cada caída que tenía, se levantaba. No se quedaba con las palabras o las maldiciones que les decían, se levantaba. Y esa es la actitud que Dios quiere para el pueblo de Dios, porque valen la sangre de Cristo. Si vemos ahí Efesios del 1 al 5,
Amén. Efesios. Dice Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos, ¿a quién? A Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Entonces, ¿por qué muchas veces estamos pensando querer agradarle a otros? Si principalmente quien nos eligió fue Dios. Y vives luchando, vives cargando con situaciones donde tú quieres de alguna manera llenar tu corazón. Pero ese sentimiento de rechazo tiene que salir, porque no viene del exterior, viene del interior, sacarlo. Vivimos quizá mucho tiempo con sentimientos, o estamos viviendo con sentimientos, de los cuales quizá concluyeron algo equivocado de nuestras vidas. Pero Dios te dice de antemano que Dios te amó sobre todas las cosas. Te eligió desde antes de todos los tiempos para ser amado por Él y escogido por Él. Y Él es lo que quiere que realmente tú vivas, una vida con una identidad. El rechazo nunca permitirá, hermanos, que tú llegues a cumplir tus metas. Por eso el rechazo es un sentimiento que tú tienes que sacar. Si el rechazo fuera un sentimiento que nos da paz, que nos da amor, que nos da seguridad, pues viviríamos con Él. Dios no nos hubiera dicho nada. Dios lo que quiere es que tú te lo sacudas y ya vivas esa vida que Dios quiere que tú vivas. Y saben que hay una diferencia en haber sido rechazado y en sentirte rechazado. Es una diferencia muy grande. Rechazo, yo pienso que todos vivimos rechazo, ¿o me equivoco? De alguna manera nosotros vivimos rechazo. Pero es muy diferente a sentirte rechazada. ¿Por qué? Porque quizá pasó algo en tu vida, alguien te rechazó y crees, forjas ese sentimiento en ti, que todos sienten rechazo por ti. Pero es un sentimiento que el enemigo quiere seguirte poniendo para que tú no vivas una vida en libertad. Es muy diferente. Todos pasamos rechazo, pero es muy diferente a sentirte rechazado. Si realmente tú vives una vida en la cual tú te sientes así, es tiempo que tú tomes esa identidad y que le creas a Dios para que Él pueda cumplir esos propósitos en tu vida. Realmente vemos que el amor de Dios es tan grande que cubre, dice,
multitud de faltas. Y muchas veces nosotros no nos perdonamos las faltas que cometemos. Es que pasó esto en mi pasado y todavía está, y yo siento que todavía me ven mal. Y muchas veces aquellas personas ni siquiera tienen esa percepción de ti, pero tú lo estás sintiendo. Si vamos ahí a 1 Corintios 1, del 26 al 28. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos, cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Entonces vemos que Dios no nos escogió porque fuéramos muy sabios, ¿verdad? O muy ricos, o muy buenos, o con mucha sabiduría. Dios no nos escogió por eso. Dios nos escogió solamente por su amor y su misericordia. Y la obra, dice Él, que empezó en ti, la va a terminar si tú le crees. Dios es bueno, hermanos. Dios quiere cumplir grandes propósitos. Pero una iglesia que está con sentimientos negativos, erróneos, no va a poder cumplir el propósito de Dios. Y saben, quizá en el mundo hay orgullo, hay quizá prepotencia. El mundo habla de que sí, es que yo me creo mucho porque yo sé mucho. ¿Saben qué? Debemos de creer más nosotros porque somos hijos de Dios y tenemos una identidad en Cristo. Nosotros tenemos que caminar realmente de acuerdo a la voluntad de Dios. El rechazo trae depresión, trae miedos, trae pensamientos negativos. Pero eso es lo que el enemigo quiere poner. ¿Cómo voy a cambiar yo esa actitud como la del niño, como la de David, como la de José? Simplemente renovando mi mente a la mente de Cristo. Es allí donde proviene la verdad. Es allí donde proviene la sabiduría. No proviene allá de los magos o de las gentes que quieren adivinarte tu futuro, que quieran. No. Proviene del Dios verdadero. De un Dios grande, poderoso, que te formó a ti desde antes de todos los tiempos. Dios quiere que tú te midas y te aceptes como Dios te mide a ti y como Dios te ve a ti, no como el mundo te ve. Lo que aquí vemos afuera es vano, es pasajero, pero dice la palabra de Dios que la de Él permanece para siempre y sus promesas son para siempre. Hasta que entendí yo realmente, yo pude ver esto para mi vida. Yo no sé cada uno de ustedes cómo haya sido su niñez o lo que haya pasado, su juventud, o cosas que quizá hemos pasado. Pero saben que el rechazo no mide edades. El rechazo no mide extracto social. El rechazo no mide condición, quizá física, quizá profesional. El rechazo es un sentimiento feo que el enemigo usa para que tú no te levantes.
No sé hasta qué tiempo quizás has vivido con esto, pero Dios quiere que tú hoy te sacudas eso, que te liberes de ese sentimiento, que dejes de creerle al enemigo que tú no puedes, porque en Cristo dice su palabra, todo es posible. Para Él no hay nada imposible. Dios quiere que realmente nosotros nos liberemos de esos sentimientos derrotistas, de esos sentimientos que cualquier cosa nos mueve el piso. Ay, es que la hermanita, el hermanito me comentó esto, ya perdí la paz. ¿Cómo? Si tu paz no proviene del hermano, de la hermana, o del vecino, o de tu papá, de tu mamá, la paz viene de Dios. La paz viene de Dios. Es ahí donde quiere el Señor que tú vivas, en esos sentimientos de paz, de amor y de libertad. Dice la palabra de Dios que Satanás vino, ¿qué? A robar, a matar y a destruir. Mucha gente está permitiendo destruirse por sentimientos de rechazo, porque no fueron aceptados quizá en un extracto social. ¿Y qué pasa? Caen en depresión y muchos llegan al suicidio por esos sentimientos negativos. Pero Dios no quiere que tú llegues a eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Satanás vino a destruir, pero Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Dios quiere realmente que tú recibas todo lo que tiene preparado para ti. Que tú te liberes ya de todo lo que en algún momento has permitido, sentimientos erróneos, mentiras que has permitido que lleguen a tu corazón. ¿Cuántos matrimonios por el sentimiento de rechazo hemos visto destruidos? Porque yo pensé, o porque él pensó de mí. Y así traen muchas veces a los matrimonios engañados de esa manera. Y no permiten que la luz de la verdad, que es Cristo, fluya ahí en ese lugar. En Romanos 8, 15 al 16. Vamos a Romanos 8, 15, 16. ¿Qué dice? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. ¿Dios nos ha dejado un espíritu de esclavitud? Dios nos ha dado un espíritu de libertad. En esa libertad que podemos sentirnos libres, sin máscara, sin nada de apariencias, sino libres en Cristo. Y saben que una cosa muy importante, hermanos, nosotros le pertenecemos a Dios. Aunque el mundo nos rechace, le pertenecemos a Dios. Tenemos esa identidad en Cristo como sus hijos. Y cualquier joven, cualquier niño, cualquier varón, cualquier mujer puede sentirse completa porque hoy tenemos a Cristo. Y aunque el mundo pueda decir o nos pueda catalogar de alguna manera, yo tengo un valor propio, tú tienes un valor propio y es la sangre de Cristo. Él nos ama realmente como somos. Él no hace acepción de personas.
Él no te dice, no, porque tú tienes esto, ven para acá. O no, tú perteneces aquí a mi equipo. Tú vente de este lado de los sabios. No, Dios solamente quiere un corazón que cree. Un corazón que ya no lo rechace, para que Él pueda hacer la obra en ti. Un corazón que realmente le crea para cumplir ese propósito para lo que fuiste llamado. Quizá hay varones aquí, ¿verdad?, que quizá han demostrado ser muy fuertes, porque pues les ha tocado, ¿verdad?, llevar ahí, ser cabeza de sus hogares. Pero quizá han caminado también con sentimientos de esos. Dios quiere que ustedes se levanten como cabezas y que se den ese valor propio, porque tu cabeza no es nadie más que Cristo, que de ahí proviene toda la sabiduría para ser mejor padre, para ser mejor esposo, para saber mejor hijo, para saberse mejor hermano y para poder dar el amor que antes no podíamos dar porque no nos fue enseñado. Dios no quiere que te quedes ahí. Y esas mujeres que quizá en algún momento dado se han sentido rechazadas, pues quizá por sentimientos de que piensan que no han sido valoradas. Recuerden que quien las valora es Cristo. Y que nosotros lo único que tenemos que hacer es dar, sembrar, porque el amor nadie, ¿qué dice? En el amor nadie puede decir no lo quiero. El amor no se puede negar. Empieza a sembrar amor. Empieza a sembrar perdón. Empieza a sembrar realmente todo lo bueno para que tú veas lo que vas a cosechar. Decía hace un momento, el rechazo es falta de perdón, es inseguridad. Pero la falta de perdón nos lleva cada día a vivir una vida sin propósito. Si Dios nos perdonó a pesar, dice la palabra de Dios, que aún siendo malos, Dios nos da todo, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, dice que ya nos adoptó como sus hijos. Ya no puede decirte a alguien, tú no perteneces a esto, pertenecemos al reino de Dios. Y con Él todas sus promesas y sus bendiciones. En este mundo, quizá al acercarte a alguna persona importante, tienes que pasar por quién sabe cuántas personas para llegar, quizá. Nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor y Señores con simplemente abrir nuestra boca, creyendo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vivamos en esa confianza y en esa fe. En ese sentimiento, no de esclavitud, sino de libertad y de amor. Estamos viviendo, hermanos, tiempos violentos, tiempos de falta de paz, donde hay tantas cosas ahorita que están pasando, guerras, hambre. Nosotros podemos sentirnos privilegiados en este lugar, que todavía tenemos esa libertad para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y quiero decirles, hermanos, que realmente con Cristo tenemos todo. Y sin Cristo no tenemos nada. El amor de Dios, hermanos, es quien define quién soy. No con el que voy aquí caminando al lado, sino en Dios. Es el que me define quién soy. Dice de su palabra que Él es omnipresente, es poderoso,
omnisciente porque conoce nuestros pensamientos, conoce todo lo que hay en nosotros. ¿Cómo no creer en un Dios tan grande? Ese sentimiento de amor y de seguridad y de identidad es el que nosotros vamos a pasarles a nuestras próximas generaciones, hermanos. A nuestras próximas generaciones. Porque como decía, nosotros tenemos que cortar esa maldición. Si yo quiero ver hijos seguros, hijos que busquen a Dios, hijos que le crean a Dios, yo tengo que empezar primero. Para que Dios haga la obra, no solamente en mí, sino en toda mi familia. Esa es la promesa que Dios nos ha dado, que en Él dice que todas nuestras generaciones serán bendecidas. Amén. Creadas, dice, para grandes propósitos. Yo no sé qué sueños tendrán ustedes, qué metas, pero en Cristo podemos cumplir esas metas. Y aún dice su palabra que los sueños, pensamientos que nosotros podemos tener, dice que los de Dios son mayores que los de nosotros. Es tiempo quizá hoy de arrepentirnos quizá, de pedirle perdón a Dios también por no creerle realmente esa identidad que Él nos ha dado. Ahora podemos vivir vidas plenas hoy, si realmente tú le crees. Nada de lo que en un momento dado me puedan querer hacerme, decirme, me va a separar de la identidad que tengo en Cristo. Esa identidad que nadie me la puede quitar. Esa identidad que pagó un precio muy grande, que fue la sangre de Jesucristo. Nadie me la puede quitar. Y nadie puede quitarme el valor que hoy Dios me ha dado como su hija. ¿Quieres realmente vivir una vida plena? ¿Quieres realmente vivir una vida en la que Dios realmente pueda cumplir esos sueños? Créele a Dios. Quítate esos sentimientos que ya no son de Dios, sentimientos erróneos, para que Dios pueda cumplir esa meta. Jesús es la solución. Jesús es nuestra solución. A nadie más puedes ir. Cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿qué fue? Lo dijo: ¿a dónde iré? Si solamente tú me das palabras de vida. ¿A dónde iré? Si solamente Dios es el que me da esa vida nueva. Si yo volteo atrás y pienso como era yo antes, yo no quiero volver a esa vida atrás. Porque en aquella vida yo no tenía ninguna esperanza, ningún aliento, ninguna meta. Pero ahora en Cristo, cada que amanezco, le doy gracias a Dios por ese nuevo día. Y porque su palabra dice que sus bendiciones son nuevas cada día. Prepara hoy tu presente, tu actitud, tu manera de pensar, para que puedas vivir tu futuro. Y si realmente tú quieres vivir un futuro mejor, no te quedes ahí como estás. Créale a Dios. Da esos pasos de fe. Da esos pasos de fe para que tú veas lo que Dios va a hacer en tu vida. Y no solamente en ti, como les decía, en toda tu familia. El sacrificio realmente de la cruz fue el gran amor que Jesús me mostró por ti. Todo el dolor, todo el rechazo, todas las palabras que recibió maldiciones, todo lo sufrió por ti y por mí.
No te quedes con palabras que quizá alguien te dijo. No albergues sentimientos de cosas que has pasado. Tú tienes un valor propio que es Jesucristo. Y saben que el sentirte libre de todo ese sentimiento también se lleva enfermedades. ¿Cuántas veces no hemos estado quizá cargando cosas en nuestra espalda, queriendo llevarlas? Es que todavía no puedo superar esto. No lo puedes superar porque no se lo quieres entregar al Señor. Porque Jesús dijo, consumado es. Él ya dijo todo, ya hizo todo. Es cuestión de que nosotros realmente nada más se lo entreguemos. Cuando nosotros nos liberamos de esos sentimientos, Él se lleva nuestras enfermedades. También se llevó nuestra pobreza espiritual. ¿Cómo pobreza espiritual? Porque antes le creíamos al mundo lo que decía de nosotros. Pero ahora Dios nos dice que Él nos da la sabiduría. Vivimos mucho tiempo creyendo las mentiras de Satanás. Pero la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Realmente Jesús llevó nuestro rechazo para que nosotros fuéramos aceptados. Él sufrió todo para que nosotros fuéramos aceptados. ¿Qué le dijo aquella mujer samaritana, aquella mujer que encontró en adulterio? ¿Quién te juzga? Nadie. Depende de ti si tú quieres seguir llevando esto. Porque Él se llevó todo eso para que nosotros fuéramos aceptados en Dios. Él realmente abolió todo esto para que nosotros fuéramos libres. El sacrificio de Jesús no solamente se quedó en la cruz allá hace 2000 años. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy y siempre sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y saben una cosa importante, hermanos. Realmente hoy no te hablé para que aceptes a los demás. Hoy te hablé para que te aceptes a ti mismo. Para que hoy te aceptes. Para que hoy aceptes el amor de Cristo en tu vida. Para que hoy aceptes la identidad como hijo de Dios. Y puedas vivir las promesas que Cristo hizo en ti. Que están ahí, vigentes. No tienen ninguna caducidad. Siguen siendo las mismas hoy y siempre. Vívelas. Están ahí. Esa es la herencia que Cristo te ha dado. Es muy triste tener una herencia tan grande viviendo como pobre. Somos ricos, dice la palabra. En Cristo Jesús somos ricos. Con todas sus promesas, con todo su amor. Dios realmente nos ha creado con dones, talentos diferentes. Y Dios quiere que los saques hoy. Que no te quedes porque alguien concluyó algo mal en tu vida un día. La conclusión del hombre no tiene nada que ver con la conclusión que Dios te ha dado. Vive realmente esa vida que Dios quiere que vivas. Libre, lejos de esclavitud, lejos de rechazo y de todas esas cosas que no vienen de Dios. Fuimos engañados mucho tiempo, pero Dios te dice hoy, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así dice el Señor. No nos llamó porque fuéramos muy fuertes o porque fuéramos muy sabios o porque tuviéramos tantas cosas. Dios nos llamó solamente por su infinito amor. Hoy quiero decirte que Dios quiere cumplir su propósito en tu vida. Que busques realmente ese amor en Cristo. No hay amor más grande que el que Cristo dio por ti. Ese es el amor que vales, hermano. Ese es el amor que vales. Es el amor que Él quiere vivir, hacer vivir en ti. No agradando al mundo. No agradando quizá a aquella persona que concluyó algo malo de ti. Al final, somos humanos. Todos fallamos. Todos cometemos errores. Pero dice la palabra de Dios que cuando Él viene a nuestras vidas, Él viene a hacer cosas nuevas. Viene a hacer cosas maravillosas. Viene a perfeccionar la obra en nosotros. Es tiempo de creerle a Él. Es tiempo de echar fuera todo lo que no edifica. Es tiempo de vivir la gloria de Dios. Decía ahorita mi hermano Israel, cree que la oración tiene poder. Tiene poder, porque el Espíritu Santo se manifiesta en cada uno de nosotros y es el que hace que nosotros tengamos esa comunicación directa con Él. Vívela, vívela para que tú puedas ver la obra grandiosa que Dios va a seguir haciendo en tu vida. Y hoy, cuando venga un sentimiento de rechazo, un sentimiento que te produce dolor, puedas decir, esto no me pertenece, porque la obra que hizo Cristo en mí vale mucho más. Valgo la sangre de Cristo, tengo la identidad de Cristo y soy un hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.